Hermanos y hermanas, hijos e hijas de Dios, mi amada familia en Cristo, desde el corazón sagrado de Roma, donde las piedras aún susurran la fe de San Pedro, yo, su padre espiritual y humilde sucesor del apóstol, los saludo con un corazón radiante por el amor de Cristo. ¿Alguna vez han reflexionado sobre el peso de las palabras que pronuncian cada día? ¿Puede una sola frase, dicha sin cuidado, herir un alma como una espina oculta? ¿O puede una palabra amable elevar un corazón cansado como un rayo de amanecer? En los momentos fugaces de la vida, cuando consuelan a un niño, aconsejan a un amigo o cruzan caminos con un extraño en la calle, se dan cuenta de que sus palabras no son meros sonidos, sino semillas sembradas en el jardín de la vida de otro, capaces de dar fruto o proyectar sombras. Nuestro mundo, ahogado en una cacofonía de discordia y distracción, anhela un lenguaje que resuene con lo divino. Sin embargo, con demasiada frecuencia, incluso aquellos que llevamos el nombre de católicos, caemos en trampas de palabras descuidadas, frases que, sin que lo sepamos, opacan la luz de nuestro testimonio y se alejan del Verbo hecho carne. Hoy me presento ante ustedes con una advertencia urgente, un llamado a despertar al poder de nuestro lenguaje y a poner fin a 5 errores comunes, pero peligrosos, que socavan nuestra fe. Este mensaje, si lo dejan calar profundamente en sus corazones, podría transformar para siempre la forma en que hablan, convirtiendo sus palabras en un faro de la verdad, el amor y la gracia de Dios. Como proclama Juan 1:5, la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la han vencido. Los invito ahora a detenerse y compartir en los comentarios su nombre y el lugar desde donde escuchan estas palabras, su pueblo, su ciudad, su rincón en la vasta creación de Dios. Que el Espíritu Santo, quien dio vida a las voces de los profetas, nos guíe en este viaje sagrado para santificar nuestro lenguaje, para que cada palabra refleje el corazón de Cristo. Únanse a mí ahora con corazones abiertos mientras emprendemos este camino para purificar nuestras lenguas, asegurando que cada palabra que pronunciemos brille como una luz en un mundo desesperado por la verdad de Cristo. Primero, permítanme compartir una historia. Durante una visita pastoral a una humilde parroquia en Shanghái, China, conocí a una joven llamada Mei, cuya historia es un faro de esperanza. El hogar de Mei había sido alguna vez un lugar cálido, pero con el tiempo, palabras descuidadas y promesas rotas habían proyectado sombras sobre su familia. Intercambios ásperos y compromisos incumplidos dejaron heridas que persistían como grietas en una pared antes sólida. Una noche, inspirada por una homilía sobre la santidad del lenguaje, Mai se arrodilló ante un pequeño crucifijo en su apartamento, con el corazón apesadumbrado por el arrepentimiento. Oró por la gracia de controlar su lengua, de pronunciar palabras que sanen en lugar de dañar. Desde ese momento, comenzó a elegir sus palabras con cuidado, ofreciendo oraciones por los demás, honrando sus promesas y hablando con amabilidad, incluso en momentos de frustración. Lentamente, como el amanecer que rompe sobre un valle oscuro, el hogar de su familia se transformó. Las conversaciones, antes marcadas por la tensión, se convirtieron en momentos de gracia. La risa regresó a su mesa y la confianza se reconstruyó. Su historia es un testimonio de la verdad del Salmo 19:14, que suplica que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables a tus ojos. Señor, su ejemplo prepara el escenario para nuestra reflexión de hoy, mientras exploramos cómo hacer de nuestro lenguaje una ofrenda sagrada a Dios. Nuestras palabras no son simples sonidos llevados por el viento, son dones del Creador, confiados a nosotros para edificar su reino o, si se usan mal, para sembrar división. El libro de Santiago 3:5 compara la lengua con una pequeña chispa que puede encender un gran incendio. En un mundo donde las palabras a menudo se lanzan sin cuidado en pantallas, calles y hogares, debemos preguntarnos,
¿Reflejan nuestras palabras la santidad de nuestro llamado bautismal? ¿Atraen a otros hacia Cristo? ¿O reflejan los valores efímeros de una cultura alejada de Dios? Como seguidores de Jesús, estamos llamados a ser administradores de nuestro lenguaje, a manejarlo como un artesano usa una herramienta, moldeando corazones y vidas para la gloria de Dios. Examinemos 5 formas en las que nuestro lenguaje debe ser purificado para que se convierta en un recipiente de la gracia divina. Como exhorta Colosenses 3:17, todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. El primer error que debemos abordar es el uso descuidado del santo nombre del Señor. Con demasiada frecuencia, escucho a católicos, atrapados en momentos de sorpresa o frustración, exclamar, «Dios mío», como si su nombre fuera una frase común para ser tratada como paja al viento. Tal lenguaje hiere el corazón de nuestro Creador, que es santo y digno de toda reverencia. Éxodo 27 advierte solemnemente, «No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dejarás sin castigo al que tome su nombre en vano». Este mandato no es una mera prohibición, sino una invitación a honrar al único, cuyo nombre está por encima de todos los nombres. En mis viajes he visto cómo el mundo, a través de películas, canciones y charlas casuales, abusa del nombre del Señor, convirtiéndolo en una exclamación en lugar de una oración. En China, conocí a personas que, aunque desconocían nuestro idioma, aprendieron a decir «Dios mío» en momentos de sorpresa, un hábito absorbido de una cultura que olvida lo sagrado. Sin embargo, estamos llamados a ser diferentes, a ser apartados, como nos recuerda Juan 10:16. No son del mundo, como yo no soy del mundo. El nombre de Dios es un umbral sagrado, como la puerta de una catedral, que nos invita a su presencia. Cuando Moisés se encontró con el Señor en la zarza ardiente, como relata Éxodo 3:14, Dios se reveló como yo soy el que soy. Un nombre tan santo que los israelitas lo veneraban con temor. En la iglesia primitiva, los fieles pronunciaban el nombre de Dios en oración y adoración. Como declara Hechos 4:12, no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual debamos ser salvos. Cuando usamos mal su nombre, opacamos la luz de nuestro testimonio como una lámpara escondida bajo un canasto. En cambio, pronunciemos el nombre de Dios con reverencia, como una oración que eleva los corazones al cielo. Cuando sientas la tentación de exclamar sin cuidado, detente y susurra una oración, como suplica el Salmo 141:3. Señor, una guarda a mi boca, vigila la puerta de mis labios, imagina tus palabras como incienso que asciende al trono de Dios. Cada mención de su nombre, un himno de alabanza. Con esta disciplina, nuestro lenguaje se convierte en un santuario, reflejando la santidad de nuestro llamado, como manda 1 Pedro 1:15. Son santos, porque yo soy santo. Esta invitación a la reverencia nos lleva al segundo error: el uso de frases supersticiosas como buena suerte, mala suerte o toca madera. Estas expresiones, como hierbas en un jardín, echan raíces en el corazón, insinuando que nuestras vidas están gobernadas por el azar en lugar de la mano amorosa de Dios. En mi ministerio he escuchado estas frases, incluso entre los fieles, dichas como si tuvieran poder sobre nuestros destinos. Sin embargo, como católicos, ponemos nuestra confianza no en el destino, sino en la providencia de un Dios todopoderoso, omnisciente y lleno de amor. Mateo 6:31-33 nos invita a descansar en esta verdad. No se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque su Padre Celestial sabe que necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Esta promesa es un faro, guiándonos a buscar a Dios por encima de todo, confiando en que su voluntad es perfecta. Como asegura el Salmo 23:1, el Señor es mi pastor, nada me falta. Las supersticiones, como las de los maleficios o tocar madera,
Provienen de una cosmovisión que niega la soberanía de Dios. Son como cañas frágiles, incapaces de soportar el peso de nuestras esperanzas. En China, observé cómo estas frases impregnaban incluso el lenguaje no católico, un recordatorio de la influencia del mundo. Un joven me contó riendo que tocaba madera para evitar la mala suerte, sin darse cuenta de que sus palabras reflejaban una falta de confianza en el cuidado de Dios. Como católicos, estamos llamados a ser diferentes, a brillar como luces en el mundo, como proclama Mateo 5:14. Ustedes son la luz del mundo. Cuando enfrentemos incertidumbre, recurramos a la oración. Como exhorta Filipenses 4:6, no se inquieten por nada, sino que en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios con acción de gracias. Imagina tu vida como un barco navegando por mares tormentosos, con Dios como capitán, guiándote a un puerto seguro. Al reemplazar las frases supersticiosas con oraciones por el favor de Dios, anclamos nuestra confianza en su providencia. El tercer error que debemos confrontar es el pecado de las promesas rotas. Como advierte Eclesiastés 5:5, mejor es no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. No dejes que tu boca haga pecar a tu carne, ni digas ante el mensajero de Dios que fue un error. Las promesas rotas, incluso las pequeñas, son como piedras lanzadas a un estanque tranquilo, enviando ondas de desconfianza. En la iglesia primitiva, los apóstoles eran conocidos por su fiabilidad. Como describe Hechos 2:44, los creyentes, compartiendo todo en común, alineaban sus palabras y hechos. Imagina tus promesas como un puente, conectando corazones con Dios y entre sí. Cuando mantenemos nuestra palabra, construimos confianza, no solo entre las personas, sino en nuestro testimonio al mundo, como exhorta Mateo 5:16. Hagan brillar su luz delante de todos, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Que seamos conocidos como personas cuyas palabras son un pacto, uniéndonos a la verdad de Dios y entre nosotros en amor. Como asegura Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta. Este compromiso con la integridad nos lleva al cuarto error, el uso de un lenguaje soez. Como portadores del Espíritu Santo, nuestro lenguaje debe edificar, no derribar, como un constructor que levanta un templo piedra por piedra. Sin embargo, he escuchado a quienes profesan la fe usar palabras groseras o profanas, a menudo sin un ápice de remordimiento. Efesios 4:29 exhorta: no salga de su boca ninguna palabra corrompida, sino solo la que sea buena para la edificación necesaria, para que imparta gracia a los que escuchan. El Espíritu dentro de nosotros, como confirma Juan 16:8, nos convence de pecado, guiándonos al arrepentimiento. ¿Cómo podemos, con los mismos labios que cantan aleluya en la misa, pronunciar palabras que profanan, como un manantial que brota agua dulce y amarga al mismo tiempo? Este no es el camino de Cristo, quien hablaba con gracia, como relata Lucas 4:22. Todos hablaban bien de él y estaban maravillados de las palabras llenas de gracia que salían de sus labios. Nuestro lenguaje es un espejo de nuestro corazón, como declara Mateo 12:34. De lo que abunda en el corazón, habla la boca. En un mundo que normaliza el lenguaje grosero, estamos llamados a ser una contraparte, a sazonar nuestras palabras con gracia. Como exhorta Colosenses 4:6, que su conversación sea siempre llena de gracia, sazonada con sal. Esto no es mera cortesía, sino una disciplina espiritual, como cuidar un jardín para que dé buen fruto. En mis visitas a parroquias, he visto el poder del lenguaje puro. Una palabra amable puede sanar una herida, como un bálsamo en una quemadura. Una respuesta gentil puede calmar una tormenta. Como afirma Proverbios 15:1, una respuesta suave aplaca la ira. Imagina tus palabras como semillas sembradas en los corazones de quienes las escuchan. El lenguaje soez esparce maleza, pero el habla llena de gracia planta flores que florecen para la eternidad. Purifiquemos nuestras lenguas, ofreciendo cada palabra como una oración,
para que nuestro lenguaje edifique el cuerpo de Cristo y atraiga a otros a su amor. Como exhorta 1 Pedro 2:12, vivan de tal manera entre los paganos que, al ver sus buenas obras, glorifiquen a Dios. Esta llamada a purificar nuestro lenguaje, como un platero que refina metal precioso, nos lleva al quinto y último error: la práctica equivocada de intentar hablar cosas para que existan, a menudo llamada nómbralo y reclámalo. Algunos entre nosotros, con corazones sinceros, creen que al declarar audazmente sus deseos, pueden ordenar la acción de Dios, como si el creador del universo fuera un sirviente esperando sus directrices. Esto no es la fe de Abraham, quien confió en la promesa de Dios a pesar de los años de esterilidad, ni de María, quien se rindió con un humilde «hágase en mí según tu palabra». Más bien, es presunción, un malentendido, como un niño que intenta tomar el timón de un barco que no puede gobernar. Busca imponer nuestra voluntad sobre lo divino. La verdadera fe se inclina ante el misterio de la soberanía de Dios, reconociéndolo como el Señor, cuya visión teje el intrincado tapiz de 8.000 millones de vidas. Como observa el Salmo 33:13, desde el cielo, el Señor mira y ve a todos los hijos de los hombres. Consideren un pueblo donde dos agricultores se arrodillan en oración. Uno suplica lluvia para nutrir sus cultivos sedientos, el otro pide cielos despejados para lanzar sus redes y alimentar a su familia. Ambas oraciones, ofrecidas con corazones fervientes, ascienden al trono de Dios. Sin embargo, su voluntad, como un maestro que armoniza una sinfonía, prevalece. Como nos recuerda Isaías 55:8, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos. Orar no es dar órdenes, sino entrar en un diálogo sagrado con un Padre amoroso, cuya sabiduría supera a las estrellas en su innumerable multitud. Cuando oramos, nos arrodillamos en humildad, confiando nuestros deseos a su plan eterno, confiando en sus respuestas sí, no, o espera, como asegura Romanos 2:28. Todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, de los que son llamados según su propósito. Nuestras peticiones son como semillas sembradas en suelo fértil. Su crecimiento depende de las estaciones que Dios ordena. Las dificultades, también, no son meros obstáculos, sino hilos en el telar divino, tejiéndonos a la imagen de Cristo, quien llevó la cruz por nuestra salvación. La vida del apóstol Pablo da testimonio de esta verdad, como relata 2 Corintios 12:7. Para que no me enalteciera por la abundancia de las revelaciones, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para abofetearme. Pablo, con un corazón ardiente por Dios, suplicó 3 veces por alivio. Sin embargo, la respuesta del Señor no fue la eliminación, sino la gracia, como declaran los versículos 9 al 10. Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La respuesta de Pablo no fue desesperación, sino alegría. Por eso me complazco en las debilidades, en los oprobios, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias por Cristo. Porque cuando estoy débil, entonces soy fuerte. Sus palabras resuenan a través de los siglos. Un llamado claro a abrazar la voluntad de Dios, incluso cuando nos lleva por valles de sombra, como consuela el Salmo 23:4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Este es el corazón de la fe, no exigir nuestro propio camino, como un viajero errante que insiste en un mapa de su propia creación, sino rendirse al cartógrafo divino, como Jesús mismo modeló en el huerto de Getsemaní, orando en Lucas 22:42. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Imagina la oración como una conversación con un Padre cuyo amor es ilimitado, que escucha cada susurro de nuestros corazones, pero responde con la sabiduría de la eternidad, como un maestro artista pintando una obra maestra, cuya belleza completa aún no podemos contemplar. Nómbralo y reclámalo es intentar tomar el pincel,
presumiendo que conocemos los trazos mejor que el artista. La verdadera oración, sin embargo, es un acto de confianza, una entrega de nuestros deseos al pie de la cruz, donde el sacrificio de Cristo habla más fuerte que nuestras palabras. Como exhorta Hebreos 12:2, fijemos la mirada en Jesús, el autor y perfeccionador de la fe. Cuando alineamos nuestro lenguaje con esta humildad, nuestras oraciones se convierten en una sinfonía de entrega, armonizando con el propósito eterno de Dios. Como afirma Filipenses 2:13, es Dios quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buen propósito. Nuestra fe, amados míos, no debe anclarse en la búsqueda de bendiciones terrenales, como perseguir el brillo fugaz de luciérnagas en una noche de verano. Más bien, debe descansar en el profundo reconocimiento de nuestra necesidad de Cristo, quien llevó el peso de nuestros pecados en la cruz, como proclama Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. El mundo nos tienta a buscar a Dios como un medio para la prosperidad, prometiendo comodidad y riqueza como medida de su favor. Sin embargo, el verdadero discipulado abraza la cruz, no como una carga, sino como un puente hacia la vida eterna. Como exhorta Mateo 16:20, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. La cruz no es un desvío, sino el mismo camino hacia la gloria. Como Jesús mismo enseñó en Juan 12:24, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Nuestro lenguaje, cuando está arraigado en esta verdad, se convierte en una proclamación de entrega, un testimonio de que la voluntad de Dios es nuestro deseo más profundo. Como declara el Salmo 48, me deleito en hacer tu voluntad. Dios mío, tu ley está en mi corazón. En mi ministerio he sido testigo del poder transformador de esta entrega. Un padre en Shanghái compartió una historia que me conmovió profundamente. Su familia, impulsada por la búsqueda del éxito material, había construido una vida de ambición, su hogar lleno del bullicio de metas mundanas. Sin embargo, bajo la superficie, había inquietud, un anhelo por algo más. Una noche, durante un retiro parroquial, escuchó una homilía sobre la entrega a la voluntad de Dios. Movido por el Espíritu, reunió a su familia para orar, no por riqueza o estatus, sino por la gracia de confiar en el plan de Dios. Noche tras noche, se arrodillaron juntos. Sus palabras pasaron de demandas a ofrendas, sus oraciones un puente hacia la gracia de Dios. Con el tiempo, su hogar, antes una fortaleza de esfuerzo, se convirtió en un santuario de paz, como promete Filipenses 4:7. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Su historia es un faro, recordándonos que la verdadera prosperidad no radica en lo que reclamamos para nosotros mismos, sino en lo que entregamos a Dios. Como asegura Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Esta entrega no solo da forma a nuestras oraciones, sino a nuestro propio lenguaje, transformándolo en un recipiente del amor de Dios. Cuando hagas, hagámoslo con la humildad de quienes confían en la sabiduría de Dios, no en la nuestra. Que nuestras palabras sean como una brisa suave, llevando la fragancia de la misericordia de Cristo a un mundo agotado por el esfuerzo. Como describe 2 Corintios 2:15, somos para Dios el agradable aroma de Cristo entre los que se salvan. Rechacemos la tentación de nómbralo y reclámalo, eligiendo en cambio nombrar la gloria de Dios y reclamar su voluntad como nuestra, como exhorta 1 Tesalonicenses 5:18. Den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. En cada palabra, reflejemos el corazón de Jesús, quien no habló para torcer la voluntad del Padre, sino para cumplirla, como declara Juan 4:34. Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me envió y completar su obra. Al santificar nuestro lenguaje de esta manera,
nos convertimos en colaboradores en la viña de Dios. Nuestras palabras una cosecha de gracia para un mundo necesitado. Como afirma Efesios 2:10, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que las hiciéramos. Detengámonos y dirijamos nuestros corazones hacia adentro, como si estuviéramos frente a un espejo que refleja no solo nuestros rostros, sino el alma misma. Somos católicos simplemente porque buscamos los tesoros efímeros de este mundo, como viajeros cansados persiguiendo espejismos en un desierto, solo para encontrar polvo y sombra. O seguimos a Cristo porque reconocemos nuestra desesperada necesidad de Jesús, el Salvador que llevó nuestros pecados en la cruz. Como proclama 1 Juan 4:14, el Padre ha enviado a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Llevamos el nombre de católico por tradición, como heredar un valioso tesoro familiar, transmitido pero intacto por el corazón. O abrazamos el discipulado porque amamos a Dios con cada fibra de nuestro ser, corazón, alma y mente, como manda Mateo 22:37. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si tu fe vacila, como una llama que titila en el viento, acude al Señor en oración, como invita Jacobo 1:5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, quien da a todos generosamente sin encontrar falta. Búscalo en la Eucaristía, donde su presencia fluye como una fuente de agua viva, como declara Juan 6:35. Yo soy el pan de la vida. Desde este encuentro sagrado, que tus palabras broten como un río, llevando el amor de Cristo a un mundo sediento de esperanza, saciando la sed de almas que anhelan la verdad. Nuestro discurso es un depósito sagrado, un pincel en las manos de un artista encargado de pintar el Evangelio en el lienzo de un mundo que hambre de sentido. En la iglesia primitiva, las palabras de los apóstoles, encendidas por el fuego del Espíritu Santo, atrajeron a miles a los pies de Cristo, como relata Hechos 2:41. Los que aceptaron su mensaje fueron bautizados, y ese día se añadieron unas 3.000 personas. Así también nuestras palabras deben ser un faro, guiando a las almas perdidas al puerto de la misericordia de Dios, que sean una melodía resonando con la armonía del cielo. Como exhorta Mateo 5:16, hagan brillar su luz delante de todos, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. En sus hogares, reúnanse como familia alrededor de un sencillo altar, un crucifijo, una vela, una imagen de la Virgen María donde recen el rosario, confiando su lenguaje a la tierna intercesión de María, como un niño que descansa en el abrazo amoroso de una madre. Enseñen a sus hijos a hablar con verdad y amor, plantando semillas de fe que florecerán por generaciones. Como exhorta Deuteronomio 6:7, incúlcalas en tus hijos. Habla de ellas cuando estés en casa y cuando vayas por el camino. En sus comunidades sean una voz de esperanza, un heraldo de paz. Como proclama Isaías 52:7. Qué hermosos son sobre los montes los pies de los que traen buenas nuevas, que proclaman la paz, que sus palabras sean como una lluvia suave, nutriendo la tierra seca de corazones endurecidos por la duda, atrayéndolos a la fuente eterna del amor de Cristo. Mientras estamos en esta encrucijada sagrada, comprometámonos a transformar nuestro lenguaje en una oración viva, un testimonio del Dios que habita en nosotros. En cada conversación, veamos el rostro de Cristo en aquellos a quienes nos dirigimos. Como nos recuerda Mateo 25:40, todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más pequeños, lo hicieron por mí. Cuando la ira nos tiente a hablar con dureza, recordemos la paciencia de Jesús, quien pronunció palabras de perdón incluso desde la cruz, como registra Lucas 23:33. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando la desesperación pese, proclamemos la esperanza de la resurrección, como ora Romanos 15:13. Que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz al confiar en Él. Nuestras palabras, santificadas por la gracia, pueden convertirse en un puente entre el cielo y la tierra.
una canción de alabanza que resuena por la eternidad, como declara el Salmo 145:4. Una generación alabará tus obras a otra, hablarán de tus hechos poderosos. Unámonos ahora en una oración, elevando nuestras voces como una sola familia en Cristo. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que con una sola palabra creaste el universo, te suplicamos humildemente que santifiques nuestras lenguas, para que nuestro lenguaje sea un reflejo de tu verdad, tu amor y tu misericordia sin límites. Guarda nuestros labios de palabras descuidadas, para que honremos tu santo nombre, que está por encima de todos los nombres. Guía nuestros corazones a confiar en tu divina providencia, dejando de lado las sombras de la superstición, para que descansemos en la certeza de tu cuidado, como asegura el Salmo 23:1. El Señor es mi pastor, nada me falta. Fortalécenos para cumplir nuestras promesas, que nuestro sí sea sí, nuestro no. No, reflejando la fidelidad de tu pacto, como instruye Mateo 5:37. Purifica nuestro lenguaje de todo lo que profane, para que nuestras palabras edifiquen tu reino e impartan gracia a todos los que escuchan. Como exhorta Efesios 4:29. Humíllanos para someternos a tu voluntad, confiando en que tus planes son para nuestro bien, incluso en las pruebas. Como promete Romanos 8:28, todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Llena nuestros corazones con tu Espíritu Santo, para que nuestras palabras sean una luz en las tinieblas, atrayendo almas a tu Hijo, nuestro Salvador, Jesucristo, quien es el Verbo hecho carne, por su santo nombre, bajo el manto tierno de María, nuestra Madre, y en la comunión de todos tus santos, ofrecemos esta oración, confiando en tu amor infinito. Amén. Los llamo a llevar este mensaje al mundo, como semillas esparcidas en tierra fértil. Compartan estas palabras con una persona hoy, un amigo, un vecino, un extraño que anhela santidad y que su conversación sea una chispa que encienda la fe. Como exhorta Mateo 5:16, hagan brillar su luz delante de todos, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. En sus hogares, creen un espacio sagrado, adornado con un crucifijo, una vela y una imagen de la Virgen María, donde se reúnan para rezar el rosario o meditar en el Salmo 19, confiando su lenguaje al cuidado de Dios. Cada noche, únanse como familia, ofreciendo sus palabras, sus alegrías y sus penas al Señor, como exhorta Colosenses 3:17. Todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. En sus parroquias, formen grupos de oración para reflexionar sobre el poder del lenguaje. Tal vez durante el Adviento o la Cuaresma, temporadas de renovación, para que sus comunidades se conviertan en faros de esperanza. Como proclama Isaías 61, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, vivan como testigos, haciendo de sus palabras una sinfonía de gracia, un reflejo del amor de Cristo. Como Filipenses 2:15, los llama a brillar como estrellas en el cielo. Que la paz de Cristo, quien pronuncia palabras de vida eterna, la intercesión de María, nuestra Madre, y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo envuelvan sus corazones, guíen sus lenguas y permanezcan con ustedes siempre. Amén.